Gaddafi, Chiquito y Luis 25, según la acusación. Por lo tanto, no se controvierte que eran del barrio, que los conocían. Pero no hay ninguna extracción de información del WhatsApp en donde se pueda evidenciar que tenía una relación de cercanía, ni que se habían reunido ni siquiera con anterioridad, ni conversado acerca de hechos típicos, ni para planificar ningún delito. El coimputado Wesley utilizaba los servicios del taxista Daniel Ramírez para trasladar a personas para participar en actividades dentro de la discoteca. Cierto, no se demuestra con elementos probatorios que eran para fines ilícitos esos traslados. Los chicos que depusieron aquí como testigos a descargo. Nosotros estamos buscando, si hablo de calificación legal y lo dejo en el aire y no expreso prueba y hecho, entonces lo voy a dejar a él, el análisis. Que vaya concretizando. Sí, en eso estamos en la concretización. El coimputado, sobre la asociación, ya le demostramos que no se configura. Que es sobre el homicidio, su señoría, específicamente, ya que hablamos de la asociación. La teoría realmente más seria, en este caso, en cuanto a nuestros representados, es el tema de demostrar un contubernio para participar en el homicidio, esa voluntad de matar a alguien, porque la propia teoría fáctica acusatoria dice, el plan era robar y alguien, desgraciadamente, salió fallecido. O sea, que no había un plan de concierto establecido para matar a nadie. De ahí que esa calificación de 295 y 304 en este caso no tiene aplicación para nuestros representados, y mucho menos algún mandato acerca de que le dijera al señor Daniel que limpiar el vehículo es un supuesto de complicidad. ¿Por qué? Porque el propio Daniel Ramírez, al preguntarle que para qué iba a guardarlo, es porque no era eficaz, porque el carro no es un elemento material, no hay una huella de sangre, no se mató a nadie en el carro, no se ocupó evidencia material del robo. A Wesley no se relaciona con el robo, con ninguna evidencia sustraída. Entonces, evidentemente que tampoco se configura una complicidad en un mandato ineficaz, que no configuraba ninguna respuesta importante para el evento de los tipos penales atribuidos. En cuanto a que el coimputado portara armas de manera ilegal, evidentemente que al no poderse subsumir, la falta de consenso para delinquir, la falta de concreción del video, que es del 2 de abril, cuando se está relacionando con hechos del 16 de abril, no tiene ninguna relación un TikTok con un porte ilegal de armas, sobre todo porque en el caso de la especie no se ha aportado ninguna certificación de Interior y Policía que dé al traste con la determinación o probatoriamente de esta conducta. Como ustedes sabrán, en las teorías diferenciadoras de Alemania, España, Suiza, Argentina y Perú, se distingue lo que es un partícipe de un coautor. Y es básicamente las teorías que estamos utilizando. Sobre esto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 380-15, párrafo 9.7, página 16, estableció textualmente que sobre el debate de las distintas formas de participación en el hecho típico, que se ha generado muchas discusiones, estas teorías se han incorporado al ordenamiento jurídico, atendiendo a los criterios de política criminal del Estado. Sin embargo, la aseveración no se corresponde con que la jurisprudencia tome partido por ninguna. Lo que pueden es tener acercamientos normativos sin violar el principio de legalidad. Y aquí es que es importante el asunto. El principio de legalidad exige que el tribunal verifique si Wesley realizó la conducta típica de robar, matar o que se le haya ocupado alguna evidencia relacionada con el evento, con el objeto de portar arma de fuego con intenciones criminales. De ahí que ese delito de portación ilegal de arma, que es de mera actividad, la Suprema Corte de Justicia siempre exige que se demuestre que no tenía el permiso.
a los fines de portarla en el caso de él que no se le relaciona con ningún otro supuesto. Según la acusación, él se encuentra en el auto conducido por Daniel Ramírez. Cuando se pretendía dar la vuelta de la discoteca es que es detenido el taxista, o sea, quien tiene el dominio funcional del hecho, Wesley. Cuando sustraen las pertenencias e ingresan al vehículo, según Daniel Ramírez, se cuestionaron por lo que se había realizado y se molestan. Evidentemente, no refiere este taxista que tenía conocimiento previo, él y Wesley, de que se portara armas de fuego en manos de los coimputados. Entonces, todas esas teorías, tanto objetivas como subjetivas, de sustraer bienes ajenos, el homicidio de haber, en este caso, disparado, todos ustedes saben que no es la atribución de Wesley, dice Carmona, tal como la sentencia del Tribunal Supremo Español 251-2004 del 26 de febrero, que sostiene que cada coautor, sobre la base de un acuerdo previo y simultáneo, tiene el dominio funcional como una consecuencia de la actividad que aporta a la fase ejecutiva y que actúa desde la posición de que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. En esta misma terminología, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia del 30 de abril del 2021, recurrentes a Donny Castro Valdemora y Rigoberto Flores Mateo, párrafos 14 y 16. Entonces, aquí no hubo un reparto de funciones previa a la comisión del hecho. No se demuestra que hayan concertado la realización, incluso con la declaración del taxista, es más a descargo en ese sentido. La preparación de elementos tampoco se ha demostrado acá. Con relación al conocimiento de las armas, no hubo una aportación objetiva ni causal, porque no facilitó en ningún momento armas. Esto no se demostró con ningún elemento objetivo, fuera de la teoría de un coacusado, que ya sabemos que no es. Para ahorrar el tiempo, señorías, vamos a dejarlo hasta aquí, recordándoles que independientemente de la satanización que se le haya querido atribuir a nuestro representado y el rol de relevancia que penalmente no tiene, es un joven que nunca ha estado envuelto en situaciones reñidas por la ley, que apenas sus 18 años necesita que el tribunal le demuestre que puede haber confianza en la justicia, que aún hay jueces que respetan la Constitución y la legalidad. Y yo sé que ustedes son jueces y que se hará justicia aunque se hunda el firmamento. Sobre esa base nos proponemos a concluir de la siguiente manera. Primero, que este honorable tribunal tenga bien emitir sentencia absolutoria por no existir elementos de pruebas suficientes que fuera de toda duda razonable comprometan la responsabilidad penal de Wesley Vicente Carmona en los textos legales atribuidos por el Ministerio Público. Segundo, que tengan a bien cesar la medida de coerción consistente en prisión preventiva que pesa en su perjuicio. Y en cuanto a la solicitud de indemnización, que la misma sea rechazada en cuanto a la Constitución Actor Civil por no probarse una falta imputable y derivable de un hecho típico, una falta atribuible al imputado. Es cuanto. La palabra a la defensa del ciudadano Luis Alberto Brito Troncoso para presentar sus conclusiones. Buenas noches, tribunal.
nuestra defensa en inicio era eminentemente negativa. Pero la circunstancia probatoria, el desarrollo del juicio y la postura misma de nuestro representado apunta a un ajuste necesario conforme a la realidad probatoria vertida en este plenario. Es en ese sentido que nosotros vamos a hacer unas apuntaciones de manera positiva, parcial. Y es que nuestro representado, Luis Alberto Brito Troncoso, desde un inicio ha mantenido una coherencia, desde antes de entregarse a la policía. ¿Por qué digo esto, tribunal? Porque nuestro representado ha hecho solicitud de un elemento importantísimo para el desarrollo de este proceso y que pudiera o pudo haber arrojado muchísimas luces. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a los famosos y dichosos videos que bien dijo un testigo, no de nosotros, sino del mismo Ministerio Público, el señor Cairo Duncan, que dijo que al momento de que va el Ministerio Público a investigarlo, él le entrega los dispositivos y grabaciones de la discoteca, a lo interno y a lo externo, porque él dijo claramente, a pregunta del mismo Ministerio Público, que había cámaras. Pero nuestro colega Robert, defensor de Allison, planteó un incidente donde él solicitaba a esta honorable sala y al mismo Ministerio Público la solicitud de esos videos, a lo cual los querellantes y el mismo Ministerio Público se opusieron, porque procesalmente estaba en extemporáneo y que nosotros pudimos haberlo solicitado en su momento. Pero sorpresa, magistrada, nosotros nos enteramos al momento de que ese testigo del Ministerio Público lo dice. Nosotros no teníamos conocimiento, procesalmente hablando. Pero los videos no aparecieron y no van a aparecer. ¿Por qué? El Ministerio Público solamente lo sabe. Ahora, nosotros sí sabemos lo que decían esos videos o lo que producían esos videos. ¿Qué era? Que al momento del atraco fuera de la discoteca, que lo han establecido los imputados, no lo digo yo, lo han establecido ellos en su defensa material, los seguridad de la discoteca hicieron varios disparos y es ahí donde ellos emprenden la huida. ¿Por qué digo esto, magistrada? Porque es importante establecer que ellos en su defensa material han asumido su responsabilidad en base a su realidad. Nosotros sí atracamos, pero nosotros no matamos a nadie. A nosotros nos realizaron 2 disparos o 3 disparos. Entonces, ¿cómo fortalecemos la teoría de que el Ministerio Público está solicitando al día de hoy una pena de 40 años para los imputados? En virtud de que portaban armas de fuego y que posteriormente al atraco hubo un homicidio. Pero lo interesante de todo esto es que el Ministerio Público no ha podido presentar las armas de fuego de ellos. Aquí en este expediente no reposa una certificación de validez. ¿Cómo vamos a individualizar las armas?
¿Con qué arma fue que le dispararon al hoy fallecido Joshua Omar Fernández? Los testigos aquí, a viva voz, todos dijeron que escucharon 2 disparos, pero el Ministerio Público tiene un solo casquillo. El cuerpo de Joshua Omar Fernández, que al momento de que la sociedad supo esa noticia, todos nos consternamos y todos nos unimos al dolor de esa madre que pierde un hijo, al que hoy no podrá ver. Pero tenía un solo disparo. Cuando el Ministerio Público habla de que ambos tenían 2 armas y que hubo 2 disparos, pero ¿dónde están los 2 casquillos? ¿Dónde están las 2 armas? Violación al porte y tenencia de armas de fuego, uno de los artículos que presenta el Ministerio Público para nuestros representados. ¿Tiene armas de fuego el Ministerio Público que le puede individualizar a mi representado? La respuesta es no. ¿Tiene el Ministerio Público una certificación de que se le realizó una prueba balística a nuestro representado? La respuesta es no. ¿Mató a alguien de manera material nuestro representado? La respuesta es no. ¿Tuvo a bien hacer el disparo cegador de la vida del hoy occiso Joshua Omar Fernández, nuestro representado? No. La participación de nuestro representado, como lo dice la normativa, fue de manera accesoria. En los artículos 59, 60 y 61, que habla de la participación accesoria de los imputados. ¿Trae una carga responsable para los representados? Sí, claro. Él lo estableció ayer en su defensa material. Pero la responsabilidad protagónica de nuestro representado el día de hoy no ha sido probada por el Ministerio Público. De igual manera, circunstancias probatorias del Ministerio Público en contra de nuestros representados carecen de objeto y fundamento. Permiso, maestra. Nuestro representado ayer hizo uso de su derecho, de su defensa material, en el que él establecía su responsabilidad del hecho. Y es donde nosotros queremos advertir al tribunal de que nosotros le tomamos la palabra exacta a lo que él dice. ¿Qué dice la pena a imponer? 20 años. Ajustada a la realidad jurídica real de forma específica aprobada, no la solicitada por el Ministerio Público, que busca complacer las ansias de justicia de la sociedad. Y lo entendemos, pero no se ajusta a un principio, incluso hasta bíblico, que dice dar a cada quien lo que corresponde. No podemos solicitar a este plenario 40 años a nuestro... Nosotros, tribunal, hemos hecho una, y en este momento va a invocar el artículo
artículo 339 de nuestro Código Procesal Penal, que dice y habla acerca de los criterios para la determinación de la pena. En 4 puntos. El grado de participación del imputado en la realización de la infracción, su móvil y su conducta posterior a él. Él lo especificó ayer y lo dijo que ciertamente a él lo llama Allison y que se iban a dirigir a una discoteca a compartir. Lo admitió y lo dijo. Las características personales del imputado, su educación, su situación económica y familiar. Mirando la corta edad, que apenas tiene 29 años nuestro representado, que me dice que perdió a sus padres a la edad de 19 años. Una carencia de escolaridad, una carencia de orientación, es propio, no normal ni justo, de que momentáneamente estemos enfrente de un imputado momentáneamente descarriado. Y habla el mismo artículo acerca del estado de las cárceles y las condiciones reales para el cumplimiento de la pena. Como vemos en las noticias, las cárceles que se incendian reiteradas veces, entendemos que no es el lugar idóneo para que no solamente los imputados y nuestros representados se reinserten a la sociedad, sino para los que allí ya habitan. Y por último, la gravedad del daño causado a la víctima, su familia y la sociedad en general. Nuestro representado no mató a Yoso Omar Fernández. Nuestro representado no ha causado daño de manera directa a los querellantes actores civiles el día de hoy. Es por ello, magistrada, que nosotros estamos haciendo un pedimento de clemencia al tribunal, pero no eximirlo de cualquier tipo de pena y condena, sino de que no se le aplique la terrible pena que hoy el Ministerio Público y los actores civiles están solicitando de 40 años. Ya dicho todo, por nuestra parte, nosotros vamos, magistrada, a concluir de la siguiente manera. Primero, que se rechacen las conclusiones vertidas en la acusación del Ministerio Público por carecer de fundamento probatorio y que corran la misma suerte las conclusiones vertidas por los querellantes actores civiles, que se rechacen en todas sus partes, tanto la acusación del Ministerio Público como la querella en actor civil, por improcedente
mal fundada y carente de base legal, y por vía de consecuencia, que nuestro representado, Luis Alberto Brito Troncoso, sea condenado a la pena mínima de 5 años. Bajo reserva, honorable magistrado. Tiene la palabra el abogado de la defensa técnica del ciudadano Alison Jesús Pérez Mejía para presentar sus conclusiones. Buenas noches, tribunal, miembros del tribunal, banca de la defensa. Prenda los celulares. Aguanta. Silencio, por favor. Bien, yo sé que cuesta mucho estar aquí en silencio, pero pueden salir, pueden salir, por favor. Lo que deseen conversar o reírse, pueden salir. Háganlo ahora antes que el defensor comience con sus conclusiones, por favor, para que no nos interrumpan. La cámara, por favor, apague la luz de esa cámara, por favor. Y muchas gracias por asistir inmediatamente. Gracias. ¿Nadie va a salir? No. Pues decidieron quedarse. Permanezcan en absoluto silencio. Cualquier risa o bulla, el policía del salón de audiencia y el ministerial están autorizados a invitarlos a salir fuera del salón de audiencia. Este es un espacio solemne, lo que aquí se está discutiendo. Merece respeto. Defensor tiene la palabra. ¿Se escucha, secretario? Sí. Bueno, solamente nos faltaba por saludar al Ministerio Público y al público presente restante que nos acompaña esta noche. Mire, yo desde pequeño tuve la fortuna de ser criado por una persona que tenía escasos estudios intelectuales, pero tenía una vasta experiencia, un vasto saber consuetudinario. Esta persona decía, mira, hijo mío, una parte de la verdad no es toda la verdad, lo cual lo transforma en una vil mentira. ¿Por qué pasaba esto? Porque yo cuando joven decía verdades a medias para que no me castigaran. Hago este introito, magistrada, por cosas que se ventilaron aquí anoche. Anoche el Ministerio Público, en su discurso de clausura, estableció palabras como campo nuboso, algún tipo de neblina o alguna tela de duda. Nosotros la llamamos debilidades en la investigación. Pero ¿qué pasa cuando estas debilidades en la investigación son hechas de manera maliciosas o medalaganarias? El Ministerio Público, para avanzar defensa de manera muy sagaz e inteligente, estableció que el monopolio de la investigación le pertenece al Ministerio Público y que ellos lo llevan como ellos quieran. Pero llevar el monopolio de la investigación, dando el beneficio a personas que participaron en el hecho, transformándolos en testigos, no es hacer justicia, es tapar una parte de la verdad y solamente brindarle al tribunal una parte de la verdad. Y ciertamente el Ministerio Público es dueño y señor de la investigación, pero está para llevar justicia, una justicia a plenitud, no un tipo de justicia a medias.
Decimos esto por las declaraciones del señor Danilo, quien es el taxista. El Ministerio Público decide no imputar a Danilo, dejarlo como taxista, como testigo del proceso, y que sobre esa base él declarase lo que él supuestamente presenció y observó a través de sus sentidos, como lo establece la norma. Pero fijaos bien, honorables jueces, que incluso la misma parte querellante, en su contradecir con el Ministerio Público, nunca dejó de imputar a Danilo como persona activa en el proceso. Si todavía se fija el tribunal en la querella, la parte querellante tiene a Danilo imputado como persona responsable o corresponsable de los supuestos hechos. Pero ¿qué sí sucede con Danilo? Con Danilo sucede que dentro de sus declaraciones, para ser el testigo que estuvo más directo y cercano a los hechos, distan, contrastan y se contradicen con las demás declaraciones que han dado testigos, también presenciales o supuestamente presenciales en los hechos. Danilo establece que Chiquito se monta en la parte delantera del vehículo. Más adelante, el tribunal podrá ver, y seguro que ya lo tiene anotado, de que esto se contradice con lo que dicen los demás testigos de la acusación. Dice que se fueron para un lugar oscuro y cuando a preguntas de esta misma defensa le decimos que haga un símil de la distancia a la cual él estaba, de la que estaban los demás chicos siendo atracados, se le establece como de aquí a la pared. Situación que dista mucho con la de los demás testigos. También dice no haber escuchado disparos, pero también dice que no estaba atento a qué persona se atracó porque él estaba pendiente a su celular. Pero lo increíble de todo esto con Danilo es que Danilo nos dice a todos, tal vez nos dice porque vemos personas y está siendo grabado en Televisión Nacional, que él ve a Alison montarse con un arma de fuego en la parte delantera y que también se da cuenta que Luis tiene una arma de fuego. Y aprovecho en la crítica de las pruebas hablar un poco de la teoría jurídica del caso, porque no. Gracias. Porque si Danilo ve dos armas, exclusivamente dos armas, y estas personas se desmontan del vehículo a hacer una acción delictiva, ¿por qué Danilo se queda esperando? ¿Por qué? ¿Dónde está la supuesta, presunta o probable coacción que tenía Danilo para esperar que dos personas ejecutaran un verbo típico, antijurídico, culpable y doloso de él quedarse esperando? Si no había un riesgo probable, porque en el vehículo no había ningún tipo de arma de fuego. Los dos presuntos delincuentes expresas y que no logra encajar la teoría fáctica del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en su ánimo de tratar de alar por los pelos, la acusación intercambia, ofrece un caballo de Troya.
yo te ofrezco un salvoconducto a cambio de que tú puedas reconstruir mínimamente los hechos. Pero el tribunal, en su sistema de sana crítica racional, lo primero que utiliza es la lógica. Y la lógica, ni a un ser humano común, ni tampoco a juezas especializadas, le puede dar para que esta persona, bajo ningún tipo de coacción, tenga que esperar a que se ejecute un verbo típico. Isanet Morel Encarnación. Isanet establece que ha sido despojada de su pertenencia. Establece que el de negro la despojó de su pertenencia. Cuando habla del de negro, habla de Alison. Estaba de negro ese día. Bueno, también es moreno. Habla de él. Le quitó sus pertenencias, luego la llevaron al palacio de la policía y le tomaron declaraciones. Pero, ¿qué sucede sobre esto? Nosotros en su momento hicimos mucho énfasis en el contraexamen e incluso utilizamos las declaraciones dadas en sede del Palacio de la Policía e impugnamos su testimonio en virtud de lo que establece el artículo 17 de la resolución 3869 del año 2006. ¿Por qué nosotros hicimos esto? Porque supuestamente quien la atraca y quien la revisa no es la persona que ella viene a señalar acá, es otra persona. Y la declaración fue admitida y consta por el tribunal y en su momento le dará el debido valor probatorio que merece. ¿Qué pasa con esta situación? El Ministerio Público pudiera avanzar en su réplica y decir que esto no afecta el núcleo nodal de la acusación. Pero estos pequeños aspectos del testigo en cuanto a la cualidad y a la cualificación del mismo sí afectan, puesto que testigos presenciales del hecho, de un supuesto hecho, que a continuación detallaremos por qué supuesto, establece situaciones distintas a las dichas en sus declaraciones iniciales. Pasamos con Misael Morel Encarnación. Misael establece, habla de dos personas que se desmontan, ambos de la parte de atrás de un N20 blanco. Nosotros le decíamos al tribunal anteriormente que con Danil y su ubicación de las personas en el lugar de los hechos habían contrastes, habían contradicciones, habían cosas que dictaban, y esta es una. Una de las personas que fue supuestamente atracada dice que ambas personas se desmontan de las partes de atrás, de las partes traseras del vehículo. Y establecen que se hicieron disparos. Y esta es la parte interesante en la cual nosotros queremos precisar. Cuando se habla de estos disparos, uno dice que se dio un disparo arriba, otro dice que se dio un disparo hacia un lado. Fíjese, plenario, que cuando se habla de estos disparos, dice disparos hacia un lado. Pero este testigo no puede precisar hacia qué lado fue ese disparo. De igual manera, cuando le decimos que ubique en el vehículo que se encontraba Joshua Omar, establece
una dirección totalmente contraria a la cual vamos a ver que establece la prueba científica más hacia adelante. Por último, este testigo establece que ve la cara de los atracadores en las redes sociales. De igual manera, este testigo fue impugnado en cuanto a sus declaraciones por establecer quién supuestamente fue que lo registró, toda vez que eso dista, se contradice con las declaraciones que le da en sede de policía al fiscal. Continuamos con Alberto José Reyes. Este dice que se desmontan dos personas, ahí lo atraca un blanquito, uno le da un tiro hacia arriba y el otro hacia el frente. Y aquí tenemos dos versiones de dos personas en el mismo lugar, a la misma hora y en los mismos hechos. Uno hacia un lado y uno hacia el frente. Cuando vemos aquí la planimetría, que vamos a hablar de ella más detallada a continuación, vemos que el carro de Joshua le quedaba detrás a las personas que estaban supuestamente cometiendo un atraco. ¿Por qué detrás? Porque se iban en vía contraria y el carro quedaba detrás. Entonces el tiro no se pudo realizar para el frente. Robert Luis, ¿qué pudiéramos decir de Robert Luis? Robert Luis dice que vio dos personas con intención de asaltar y que no sabe quién realizó el disparo. Final. Cairo sí es una persona interesante, porque con Cairo pasan varias situaciones y ni siquiera a preguntas de la defensa técnica, más a preguntas del Ministerio Público. Cairo es un copropietario de la discoteca, establece que cerraba la discoteca a eso de las 2:30, dice que pagaba a unos policías para que hicieran unos monitoreos, establece que los seguridad de su discoteca no llevaban tasers, no llevaban armas de fuego, solo tasers, esas pistolas eléctricas, y que habían dos grupos de seguridad o de policías que daban seguridad. Pero ¿qué es lo interesante de Cairo Duncan? Lo interesante de Cairo es que Cairo admite que en su negocio habían cámaras de seguridad, y no específicamente las cámaras posteriores del 911 que captan un vehículo en vía contraria haciendo un recorrido. No, que su negocio tenía cámaras de seguridad. ¿Qué sucede con esta situación? Que por primera vez en todo este proceso se da a luz con el tema de que habían cámaras, y de que no solo habían cámaras, sino de que se entrega un video. Nosotros, de manera muy sorpresiva, porque para nosotros fue una sorpresa, establecemos de que aquí se había dado las condiciones del artículo 330, porque el señor Cairo incluso menciona al fiscal y menciona el nombre del fiscal para que se entreguen esos videos. El Ministerio Público objeta, tribunal nos responde diciendo que había que hacerlo en la fase preparatoria. Y yo soy reiterativo. ¿Cómo pudiera este humilde servidor de la justicia solicitar algo de lo cual él no tenía conocimiento que existía? ¿Es posible yo solicitar algunos videos de los cuales yo no tengo el conocimiento? Pero nos vamos más allá, tribunal. El Ministerio Público, en el monopolio de la investigación y de la acusación del cual él es dueño, amo y señor, ni siquiera nos los presentó en la carpeta fiscal para nosotros hacer la tan aclamada resolución de peticiones o proposición de diligencia que estableció la Fiscalía.
Porque créame, tribunal, que si nosotros, cualquiera de las defensas, hubiese percatado que en el legajo de prueba existía o existe una entrega del video, se hubiese solicitado con tiempo. Ese video no pudo solicitarse porque fue oculto. Y lo decimos a viva voz y a boca llena, oculto. ¿Y quién lo viene a decir? El dueño de la discoteca, cuando es puesto a declarar. Así había un video que yo se lo entregó un fiscal, creo que de nombre Martín. Y cuando el tribunal, en su sabio entender, se retire a deliberar, el tribunal podrá ver que ni en la solicitud de medida de coerción, ni en la carpeta fiscal que acompaña esa solicitud de medida de coerción, ni tampoco en las pruebas acreditadas por el sexto juzgado de la instrucción, en el acto de apertura a juicio, se encuentra nada que tenga que ver con ese dichoso video. Esa información sale por primera vez de la boca de ese testigo. Y era necesario para reconstruir los hechos y poder alcanzar la verdad jurídica, la presentación de ese video en este plenario. Porque nosotros le diremos algo, honorables jueces. Yo apuesto 1000 por 1 que si ese video hubiese presentado a cualquiera de esos muchachos ejerciendo alguna acción delictiva, desde la medida de coerción el video estuviera presente como carátula de la investigación y como prueba principal de la acusación del Ministerio Público. Pero como tal vez el video relataba otros hechos que contrastaban con la teoría acusatoria del Ministerio Público, esto no pudo hacerse presente. Aquí vino el señor Wilson G. Rodríguez. Wilson vino aquí a decir que él le vendió el carro a la niña. Y nosotros de eso nos hicimos la pregunta, pero si él le vende el carro a la niña, y el carro fue lo primero que se pudo rastrear, y se pudo rastrear en tiempo hábil para hacerle cualquier tipo de inspección al vehículo, ¿por qué el vehículo no se inspecciona? Se le hace una prueba de parafina al vehículo, a ver cuántos posibles impactos de bala pudieron detonarse esa noche. No. Aquí también vino el tribunal a deponer otro de los testigos copropietarios de la discoteca, cual establece que estaba presente en su negocio, que luego empieza a organizar de su trabajo, dice que se retira a cenar y luego recibe la llamada y que se escucharon varios disparos. Este testigo, a los fines de probar algo, no pudiera decirnos nada. Ángel Miguel Saldaña, lo único que levanta es las cámaras de seguridad, pero las cámaras de seguridad que establecen solamente el recorrido del vehículo. Llegamos al tribunal a hablar de Joel Sánchez. ¿Quién es Joel Sánchez? Joel Sánchez es la persona que hace la planimetría, quien le presenta al tribunal con una imagen, y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, le presenta al tribunal en su reconstrucción cómo supuestamente suceden los hechos. Cuando le preguntamos a este testigo que si él se dirigió, él dice que no,
que él trabajó con evidencia que ya había sido levantada. Pero ¿qué sucede con esta evidencia que había sido levantada? Él dice que él la ubica exactamente en el lugar donde se levanta la evidencia. Cuando vemos la planimetría, vemos que ciertamente el carro N20 blanco estaba delante y que el carro donde se encontraba Joshua estaba detrás, pero a la izquierda. Lo interesante de esto es que él coloca a las personas que supuestamente disparan de manera estratégica en un lugar donde el ángulo pueda arrojar ese disparo pudo darse. Pero ¿por qué es que la mentira tiene las patas cortas? Porque cuando nosotros vemos la planimetría y vemos la evidencia recolectada en la planimetría, vemos que el casquillo se recolecta en la parte delantera del vehículo. Entonces, de la parte delantera del vehículo al vehículo donde se encontraba Joshua Omar, no puede haber una trayectoria limpia, en línea recta, para que el tiro pudiera darle a Joshua. El tiro del único casquillo encontrado. Porque de ser esa la trayectoria, el tiro primero debió impactar el carro de Daniel. De igual manera, él sigue relatando que encuentra un impacto de bala en un alucino y encuentra el hueco ahí. Pero si se encuentra ese impacto de bala, si el disparo que le cegó la vida a Joshua tiene entrada y salida, y también le dio al vehículo, ¿pudiera este disparo tener tanta fuerza para que rompiera el carro, le diera la parte más dura del cuerpo, que es el cráneo, le diera con entrada, le diera con salida y también le diera un alucino? Pudiéramos decir que el disparo estaba endemoniado, o también pudiéramos decir que el disparo se hizo a una corta distancia, o a una distancia un poco más corta, para que pudiera tener todas estas trayectorias. Pero vaya sorpresa. Cuando nosotros seguimos interpelando a este especialista de la arquitectura y la planimetría, él mismo nos establece que él no puede precisar si el disparo salió del vehículo o de los alrededores del vehículo donde se encontraban perpetrando el hecho. Pero ¿por qué él no pudiera determinar esto si él es el experto en estas cosas, no nosotros? No puede determinarlo porque esa escena del crimen, honorables juezas, está contaminada. Porque no puede ser que un disparo a larga distancia tenga tantas trayectorias, tantos impactos y tantos lugares. Se habla de 2 disparos, se encuentra un solo casquillo. Se habla de 2 disparos y se encuentra un solo casquillo. Pero personas, imputados, dice que ahí se hicieron más de 3 disparos. Y si vemos este croquis, esta planimetría que hace este ciudadano, no es tan descabellado pensar que hubieron más de 2 detonaciones de bala. Y algo, tribunal, que nos llama poderosamente la atención es que si se encontró el proyectil que le cegó la vida a Joshua, ¿por qué al proyectil no se le hace una prueba de balística para comparar por dónde pasó ese proyectil?
¿O qué pasó? Que también el proyectil desapareció misteriosamente luego de que entró en el cuerpo de Joshua, salió del cuerpo de Joshua. No. Esto ha sido manipulado. Finalmente, tribunal, de los testigos que nos interesa criticar, está Carlos Gómez. Carlos, una persona súper preparada, ha hecho muchísimos estudios, una persona altamente cualificada y calificada, por lo cual nos preguntamos, si hay 3 testigos víctimas de un robo que el Ministerio Público establece que no tienen interés en el proceso, tuvieron que traerlos por lo que establece el 327-328, las conducencias. Si estas personas no levantaron una denuncia, si estas personas no demostraron ningún tipo de evidencia más que sus testimonios de que fueron robadas, ¿por qué Carlos no hace los mapeos para demostrar que estas personas estaban ahí en el lugar de los hechos? ¿Por qué Carlos Gómez solamente hace mapeos y hace solicitudes de prestadores de servicios para demostrar los números telefónicos de Allison y de Luis? Si estas personas perdieron sus números telefónicos, sus teléfonos respectivamente, ¿por qué este profesional de la investigación tecnológica no levanta estas certificaciones para probar la pertenencia de esos números telefónicos? Aquí viene, tribunal, nuestra paradoja y nuestro dilema. Nosotros hemos atacado todas las pruebas, o las más relevantes, pero nuestro imputado ha decidido hacer una defensa positiva. Nuestro imputado ha decidido dar un voto de sensibilidad y sinceridad ante el tribunal y decir de qué él es el responsable. Fíjese, tribunal, que con todos los baches que tiene la investigación de que se trata, Allison le dice a ustedes y a todo el mundo, sí, yo soy culpable, pero yo soy culpable de un robo. Yo no soy culpable de la muerte de ese joven. Si me van a condenar y si se va a hacer justicia conmigo, que sea justicia por lo justo. Y bien, como decía Ulpiano Gallo, que la justicia es dar a cada quien lo que se merece. ¿Por qué no dar a Allison la justicia que él entiende que merece? Ser condenado por un robo. Abordando lo que es la teoría jurídica de este proceso, el Ministerio Público intenta traer lo que es la asociación de malhechores. En principio, un robo, un homicidio, un crimen precedido de otro crimen, en el transcurso de la audiencia, agravar esta situación con lo establecido en la ley 631 de porte y tenencia de armas de fuego y solicitar 40 años. En primer orden, nosotros quisiéramos decirle al tribunal por qué no puede, en virtud del principio de legalidad, acoger el petitorio del Ministerio Público y dar una pena de 40 años. El 30 de noviembre del año 2020, o sea, una sentencia un poco reciente, solamente lleva 3 años y contando el cuarto, la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, a través de la sentencia 001-022-2020-001
SSEN-00971 dijo lo siguiente. Respecto de la ley 631-16, a toda luz es inaplicable. Sobre la ley 631 y el Código Penal Dominicano, en ambos tribunales, la defensa ha propuesto lo siguiente. En cuanto al primer medio, de que los imputados apelantes cuestionan de manera directa, específico, como violación de la ley por inobservancia errónea aplicación de una norma jurídica, bajo su particular entendido, la de la 631-16. Es una ley especial y, por tanto, no puede derogar una disposición del Código Penal Dominicano, que es una ley orgánica y que para la misma ser modificada requiere de la aprobación de las 2/3 partes, ambas de las cámaras del Congreso. Por vía de consecuencia, el artículo 6, párrafo 2 de la ley 631-16 resulta no conforme a la Constitución. Y si bien es cierto, la Corte hace un análisis respecto de que si el Código Penal es una ley orgánica o no, que asimismo la Corte establece que la ley 631 es una ley especial y que si podía o no modificar el Código Penal, no hizo la Corte una interpretación correcta, toda vez de que cuando hay dos normas en conflicto, si los jueces tienen que procurar por resolver este conflicto de la norma más favorable a quien el derecho, tal y como le propone el artículo 74.4 de la Constitución dispone. A esto también pudiéramos acompañarlo con el principio 25 del Código Procesal Penal Dominicano. La Corte, al momento de revisar lo concerniente al tipo penal del cual las dos leyes pretenden regular al momento de aplicarla, debieron utilizar la ley más favorable al imputado, que haciendo un análisis simple y de acuerdo con la participación del ciudadano en los hechos que se subsumen. Eso lo dice la sentencia que nosotros acabamos de mencionarle al tribunal. ¿Qué sucede con esto, honorables jueces? Existe, y para todos los juristas es bien sabido, una jerarquía en cuanto a las leyes. Existen lo que son las antinomias, los conflictos de leyes. Entonces, ¿qué ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia? Que la ley 631-16 es una ley especial que regula una materia en específico y que el Código Penal Dominicano, el cual ya ha sufrido una modificación, es una ley general y orgánica que está por encima de lo que establece la ley 636-16. ¿Qué sucede con esto? Que al respetar la jerarquía de las leyes, la ley aplicable sería la ley superior. ¿Qué otra cosa dice o nos dice nuestra segunda sala de la Suprema Corte de Justicia? Que si existen conflictos entre estas dos leyes, mucho antes de poder hablar de una antinomia y resolverlo sobre una antinomia aparente, real, especial o en el tiempo, el tribunal debería someter esto a los métodos de interpretación. La Constitución con el principio pro hominem en el artículo 74.4 y el principio de favorabilidad en el artículo 25 del Código Procesal Penal Dominicano. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Pudiéramos decir que la Corte Internacional de Derechos Humanos, que la Convención Americana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre esta situación y la favorabilidad del subyúdice justiciable o envuelto en un proceso penal a la aplicación de normas penales. Por esta situación, el pedimento de los 40 años del Ministerio Público es inaplicable. De igual manera, cuando estudiamos el derecho de manera normativa, nosotros vemos que existe un procedimiento y también vemos que existe una norma general que sanciona los hechos que el legislador ha previsto aquí.
El Ministerio Público, para probar una acusación, necesita proposiciones fácticas, premisas fácticas. Pero luego de estas proposiciones fácticas, necesita una prueba que pueda probar cada premisa y cada proposición fáctica. Y nos vamos a la tipología penal del artículo 295. El que voluntariamente mata a otros se hace reo de homicidio. ¿Pudo aquí venir algún testigo y señalar de manera directa a Alison? Como dice nuestro colega Billy, la respuesta es no. Pero pudiera el Ministerio Público adelantar a nuestra defensa y establecer que pueden haber pruebas circunstanciales, pruebas indiciarias. Pero hay un problema con las pruebas circunstanciales y indiciarias, que la Suprema Corte de Justicia ha establecido parámetros para que éstas se sigan. Y tiene que haber una pluralidad de indicios, ciertos, correctos y correlacionados. Y nosotros pudiéramos decir, vinieron 3 testigos a señalar disparos, sí, pero los 3 testigos señalan disparos en diferentes direcciones. Bien. Corroboración periférica, defectuosa, porque ambos 3 testigos se contradicen entre sí. Y los 2 que faltan, que son Isanel y Daniel, dicen que no escucharon disparos o no hablan de disparos. Segunda situación, el Ministerio Público pudiera decir, bueno, vamos a salvarlo con las pruebas periciales, las pruebas científicas. Ah, pero vaya sorpresa, tribunal, solamente encontramos un casquillo. Entonces, si nos vamos a la teoría del dominio del hecho, ¿quién disparó? Los testigos que vinieron aquí dicen que ambos dispararon. Entonces, sobre esa parte, ¿qué pudiéramos decir? ¿A quién le vamos a sindicar esta participación? Pero más allá, el Ministerio Público pudiera seguir insistiendo, porque ese es su deber, insistir. Y el de nosotros, resistir. Pudieran insistir en decir que existe una planimetría, pero el mismo encargado de hacer la planimetría le dijo al tribunal: lo que pasa, tribunal, es que el Ministerio Público entiende que es repetitivo, pero para yo hablar de la teoría jurídica necesariamente también tengo que hablar de los hechos. Y no estoy cayendo en los hechos. Gracias, magistrada. Muy amable. Pudiera decir que para probar su proposición fáctica del homicidio, porque yo sé que es sacarme de concentración que quieren, lo sé. Pudiera decir que para probar su proposición fáctica respecto del homicidio, existe también la planimetría que se puede corroborar con los testimonios defectuosos, que yerran sobre el disparo y la posición del disparo y donde estaba Dios. Pero el mismo planimetrista establece que no puede determinar nada a ciencia cierta y ni siquiera puede hablar de que si ese disparo pudo alcanzar al señor Joshua. Entonces, proposiciones fácticas, él tiene, porque tiene un relato fáctico bastante bueno. Ahora, pruebas con las cuales probar esa proposición fáctica, valga la repetición de la palabra, pues no la tiene. Ahora, pasamos a la segunda parte. Cuando se establece lo del artículo 304, cuando el crimen es precedido de otro crimen. Esta es la parte más interesante, puesto que el Ministerio Público, de manera muy habilidosa, y se debe aplaudir jurídicamente hablando, quiere tratar 2 hechos como si fuera un hecho. ¿Por qué nosotros decimos esto? Aquí vinieron 3 testigos directos. Podemos decir testigos porque no tienen denuncia, no son víctimas, y la acción penal inicia con una denuncia. Vinieron 3 testigos directos sobre un robo.
pero podemos hablar que existe un testigo directo sobre un homicidio. No. Pudiéramos decir que la acusación del Ministerio Público puede probarse en cuanto al robo, de manera muy tímida, y con la ayuda del señor Allison, que ha sido muy elocuente y ha dado un voto de sinceridad. Ahora, respecto del homicidio, nosotros no tenemos sustancia, más que ciertamente se le quitó la vida a un joven, pero Joshua estaba en el lugar de los hechos. Respecto del robo, no. Joshua fue víctima o covíctima de ese robo, no, tribunal. A Joshua le intentaron despojar de alguna de sus pertenencias, tribunal, no. Entonces, nosotros aquí no estamos hablando de un crimen precedido de otro crimen. No estamos hablando que ellos robaron o mataron para robar. No. Aquí estamos hablando de que solamente se ha podido hablar sobre un robo, mas no así sobre un homicidio, que es lo que el Ministerio Público quiere traer por los pelos. Respecto de lo que es el crimen precedido de otro crimen, en sus áreas de catedrático, el ex magistrado Juan Hirovito Reyes establece ciertos requisitos para que pueda existir el tema del crimen precedido de otro crimen. Y él empieza de la simultaneidad del homicidio con otro crimen. Y por eso era el tribunal que nosotros le hacíamos el símil sobre la falta de premisas fácticas a dar y la falta de oferta probatoria a probar esas premisas fácticas conforme al homicidio. Coexistencia o correlación entre el homicidio con el otro crimen. Ya nosotros hemos detallado que no existe una correlación o una coexistencia, toda vez de que Joshua no estuvo en el lugar de los hechos. También habla el magistrado Hirovito que debe existir simultaneidad o la existencia de simultaneidad en los delitos. Aquí no estamos hablando, honorables juezas, de que cuando se materializa el robo, también se intenta materializar un homicidio. Inclusive, tribunal, aquí ni siquiera han existido pruebas que puedan dejar mínimamente sentada en la cabeza de las juezas que el homicidio que existió del señor Joshua Márquez pudo provenir del ciudadano Allison. Correlación del homicidio con un delito, ya esto lo habíamos explicado. Concursos de infracciones, concurso ideal, concurso real, cosas que aquí no ocurren, toda vez de que este homicidio, aparte de que no puede ser probado al señor Allison de Jesús, ni siquiera el Ministerio Público lleva un relato fáctico y pruebas para poder probar este fatídico hecho. Así las cosas, honorables juzgadoras, nosotros entendemos que la acusación del Ministerio Público ha sido probada mínimamente, puesto que nuestro imputado ha reconocido su participación en los mismos. Nosotros, de manera responsable y coherente, entendemos que, y estas son nuestras conclusiones, en primer orden el tribunal debe radiar de su calificación jurídica lo relativo al homicidio
el crimen precedido de otro crimen y la ley de armas. Segundo, que luego de haber analizado las características objetivas del artículo 339 de nuestra normativa procesal penal, apelado a la sinceridad y a las declaraciones libres y voluntarias e inteligentes del señor Alinson de Jesús, proceda a condenarlo a una pena de 5 años. Tercero, respecto de la querella con constitución en parte civil, la misma ha sido declarada como buena y válida en cuanto a la forma, pero la normativa civil, sus artículos 1382 y siguientes, establece lo relativo con la responsabilidad civil. Y existen 3 elementos para responsabilidad civil: una falta, un daño y un nexo causal entre esta falta y este daño atribuible. ¿Qué pasa? Aquí hay un daño. Indudablemente. Porque yo antes de abogado soy una persona y a mí no me gustaría que nadie le quite la vida a un ser humano querido. Aquí hay una falta, sí, hay un robo. Ahora bien, ¿cómo pudiese existir el nexo causal entre ese robo y ese homicidio? Faltan insumos para poder probarse el nexo causal entre la falta y el daño, por lo cual nosotros vamos a solicitar que la querella con constitución en parte civil sea rechazada en su totalidad. Respecto de las costas que sean declaradas oficio por el tribunal, ver que este ciudadano ha sido asistido por un defensor público de este Distrito Nacional. Estas situaciones las dispone el artículo 6 de la ley 6277-04. Muchas gracias. Tiene la palabra en manifestación final la víctima para establecer qué espera obtener de este tribunal. Manifestación final la víctima, ¿qué espera obtener de este tribunal? Buenas noches, mi nombre es Bertina de Senaves Roa, madre del hoy occiso José Omar Fernández de Sena. Y sí espero pena máxima para los responsables de la muerte de mi hijo, porque él murió esa noche y murió por un disparo. No fue con una pistola de agua que dispararon, fue una bala de acero, supongo. Y yo sí espero la pena máxima para los responsables del hecho. Gracias. El ciudadano imputado o Vincent Carmona, ¿qué espera de este tribunal? Es importante que en este momento es solo una manifestación final. Simplemente, ¿qué espera obtener de este tribunal? Buenas noches, le pido perdón a la familia, a la sociedad, a mi familia, por no llamarme de consejo, que a mí me tienen como una persona exagerada y yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie, nunca le he hecho daño a nadie. Y que yo espero que, yo confío en Dios y confío en ustedes que